lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy vamos a estar haciendo un análisis de la situación política y económica del país, tanto en Nicaragua, como vamos a estar comentando las principales noticias a nivel internacional, con nuestro invitado, el doctor Cairo Amador. Con él vamos a estar hablando la noticia que ayer en este programa dio la primicia el doctor Francisco Aguirre Sacasa, donde él decía en el programa de ayer la intención del gobierno y que le inquietaba y que esperaba que el gobierno aclarara una vez que se destapara la noticia, la cual se destapó más tarde, la intención del gobierno de desdolarizar el país. ¿Qué significa desdolarizar el país? ¿Qué impacto tendrá en la economía nacional? ¿Qué impacto tendrá en los nicaragüenses? ¿Y qué significa realmente desdolarizar? Vamos a estar hablando con Cairo Amador alrededor de este tema y profundizando. Hombre, el día de ayer ya anunció el gobierno que el día lunes regresan a clases normalmente en los 6 municipios donde estaban las clases suspendidas. Ayer, daba la casualidad y lo comentaba con Cairo, leí por lo menos 50 correos de padres de familia que decían que ya esto era una barbaridad, que las clases estuvieran suspendidas, que el costo para ellos, me llamó la atención que más de la mitad hablaba de lo que significa, cómo se le han aumentado los gastos para ellos tener que las clases se hayan suspendido. Los gastos se aumentaron en la casa. Decía, y además, y que ya no solo estaba afectando el proceso electoral de los hijos, sino que estaba afectando la economía de la casa. Hombre, y hablando de la economía, me llamó la atención que ayer anunció doña Rosario Murillo un plan a nivel nacional, pero que va a comenzar en Managua, en los barrios, alrededor del tema del frijol, y que van a vender el frijol solidario, y que van a empezar a venderlo en los diferentes barrios, y que van a dar, me imagino, comitivas del Poder Ciudadano vendiendo. Lo que vuelve, y eso es cuando aquí lo que debería de hacer en primer lugar el gobierno, y lo vengo diciendo desde hace varias semanas, es primero despedir al que es el encargado de Navá, porque el responsable de Navá se creó precisamente para evitar la situación en la que está el frijol y otros productos el día de hoy. Navá fue creado para proteger al consumidor y proteger al productor, crear ese balance. Cuando había una sobreproducción, Navá comprar para que el precio no se cayera y proteger al productor. Y cuando hubiera escasez, soltar el producto para que no hubiera una alza, como está ahorita, 22 y pico la libra del frijol. ¿A dónde está Navá? ¿Para qué sirve Navá? ¿Qué está haciendo Navá? Sobre todo en un país donde se produjeron alrededor de 5 millones de quintales de frijol. Entonces lo que el país no necesita que anden las brigadas solidarias del Poder Ciudadano. Lo que necesita es que las instituciones que fueron creadas en los gobiernos y que están ahí existentes y que se les paga, hagan su trabajo. Vamos a continuar con la cadena de oraciones que comenzamos con mi cuñado Iván Villa. Seguimos por mi primo hermano Chichi Fernández, por una mujer que está luchando contra el cáncer, que no puedo decir el nombre, pero una mujer que ha ayudado, cada vez que puede ayudar a este país, ayuda a través de su medio, y todas aquellas personas que luchan contra esta terrible enfermedad que es el cáncer. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después.
No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices, Jesús, yo confío en ti, no sea como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora, Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder orar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre, Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Cairo Amador. Pon en marcha el potencial físico y mental de tus hijos con extracto de malta, que estimule el apetito y aporta energía a tus hijos. Extracto de malta, búscalo en farmacias, supermercados y pulperías de todo el país. Busca el original, el de la tapa roja. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Y el árbitro pita. Fueron 120 minutos de emoción. Amor, vamos al cine. ¿Qué te pasa? ¿Querés ir al cine ahorita? Estamos en penales. Penales. ¿Vos entendés lo que son penales? ¿A quién se le ocurre en el momento que mi equipo... Ya te viene el Mundial. Vivilo al máximo. Recarga 200 córdobas en tus tiendas Movistar y llévate camisetas, balones o chinelas mundialistas. Movistar. Compartida la vida es más. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Si todavía no sabes dónde estudiar, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, UNEC, es tu mejor opción. Te invitamos a que seas parte de nosotros, matriculándote para este año 2014. Ofertamos una gran variedad de carreras. Contamos con los aranceles más económicos y la mejor calidad en educación para el estudiante. Comprometidos con el humanismo cristiano y la calidad profesional. UNEC, Universidad Humanista. Invercasa Puesto de Bolsa presenta Fondos de Inversión Inmobiliarios. Un producto con increíbles rendimientos en dólares, de entre un 6 y 8%. Los fondos de inversión inmobiliarios te dan la oportunidad de invertir en bienes inmuebles, cuya renta mensual generada en su 100% es dividida entre sus inversionistas. Abre hoy tu cuenta en Invercasa Puesto de Bolsa y obtén mejores rendimientos. Comprar medicamentos en Farmacias Kielsa te sale barato, barato, barato. En Kielsa te sale barato. 30% de descuento en todos los medicamentos para todos los nicaragüenses. Más barato y a domicilio. Llama 1-826-2626. Kielsa 1-826-2626. Kielsa a domicilio con 30% de descuento. Barato, barato, barato. Solo en Farmacias Kielsa. Aquí ahorras más. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Cairo Amador. Cairo, bienvenido al programa, gracias por aceptar nuevamente la invitación
Hombre, comencemos por el tema de que ayer lo dijo aquí el doctor Aguirre, de la desdolarización de Nicaragua, que es la estrategia que ayer el gobierno anunció, que está trabajando junto con el Fondo Monetario. Hay gente, tal vez por la falta de información, etcétera, falta de educación, especulación, lo que sea. Algunos estaban hablando, ayer me comentaban algunos, vamos a hacer como El Salvador, pues quiere decir que ahora todo es dólar, vamos a ganar el dólar, todo hay que pagar el dólar. Es una de las cosas que se tomó. ¿Qué significa y qué impacto podría tener lo que el gobierno anunció ayer, que está iniciando el proceso de desdolarización de la moneda? Bueno, primero hablando de lo que sí vamos a hacer como El Salvador, ¿verdad? Eso se refiere a que El Salvador efectivamente no se desdolarizó, se dolarizó. Y esa fue la tercera economía en América Latina que se dolariza, siendo la primera Panamá. Que dicho sea de paso, Panamá fue más por razones políticas y de intervención de Estados Unidos que otra cosa. Eso fue en 1904, cuando se iniciaba la construcción del Canal de Panamá. Ecuador lo hizo ya en otra dimensión, en el uso de sus políticas monetarias, como lo hizo también El Salvador, que lo hizo de forma bastante ordenada, con mucho tiempo, etcétera. No fue de un momento a otro, ¿verdad? E incluso en El Salvador al inicio habían las dos monedas, que eso fue un factor de desorden, porque se compraban muchos colones y después se hacían dólares y en detrimento de las reservas nacionales. Pero bueno, el caso es que esas son las economías dolarizadas. Lo que se trata aquí es de desdolarizar. Pero bueno, desdolarizar quiere decir que de alguna forma estamos dolarizados. Ajá. Y efectivamente estamos dolarizados, sí, ¿verdad? Aquí los precios de todas las mercancías, o casi todas las mercancías, están expresados en dólares. Aquí los depósitos en el sistema financiero nacional hay más dólares que córdobas. Aquí la variante del dólar está en todos los mercados, grandes y chiquitos, ¿verdad? Hay una relación directa, el mantenimiento de valores con respecto al dólar, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Entre otras cosas, esa fue una expresión de un debilitamiento estructural de la economía que se reflejó en su política monetaria. Antes de 1979, el Córdoba era fuerte y tenía su propio peso y su propia posición monetaria, y te lo aceptaban. No era que si vos ibas a Costa Rica, cambiabas tus córdobas en dólares y después comprabas los colones directamente, era tú a tú. Sí. ¿Ah? Y la 7 por 1. La tasa cambiaria se mantuvo permanente por muchísimo tiempo. De manera que esa fortaleza del Córdoba, entre otras cosas, era una expresión de una economía que orgánicamente estaba bien estructurada, que tenía una tasa de crecimiento promedio de un 6% por muchísimos años también, y que era aceptado. Además, su factor de riesgo, ¿verdad?, era relativamente bajo. Eso de alguna manera se trastocó, ¿verdad? Y a partir de que hubo todo ese descalabro económico, financiero, etcétera, ¿verdad?, el dólar, el Córdoba, cada vez fue más riesgoso tenerlo, era más seguro estar en el puerto del dólar. Y así básicamente se ha mantenido. Es interesante que lo que estamos viendo ahorita es de alguna manera una acción que tiende a revalorizar el Córdoba, y tiende a revalorizar el Córdoba como una expresión de una economía que está un tanto más consolidada en términos nacionales, en términos de sus inversiones, en términos de su producción, en términos de sus exportaciones. De alguna manera se ha hecho ya algunos ensayos con las agencias de riesgo, ya sea con Standard & Poor's, con Fitch Rating o con Moody's. Han venido aquí incluso varias de ellas. Pero ¿qué significa eso? Vos llegás a las tiendas, vos mismo lo dijiste, te dicen el precio de esta camisa $25. Wow.
$25 te dicen, no te dicen cuánto es Córdoba, $25. Cuando vas a pagar, te dicen, entonces $25 por tantos Córdoba, pero el cambio del mercado negro, no el cambio oficial. O un mercado que la misma tienda, que cada tienda, a un precio que la misma tienda establece cuál es el precio que te van a aceptar el dólar, porque todas varían. ¿Ah? Claro. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahora las tiendas no van a poder hacer eso. Los negocios no van a poder hacer eso. Todo eso lo que significa es una intención. Es una intención que se ha expresado y se ha pedido asesoramiento a alguien que nació precisamente alrededor de la formulación, evaluación, promoción y desarrollo de la política monetaria, que es el Fondo Monetario Internacional. ¿verdad? Hasta el momento no ha cambiado nada, ni va a cambiar nada por el momento mientras no se tengan esa visión de toda esa serie de estudios que se tiene que hacer, que tiene que ver con la fortaleza de la economía, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con la productividad, que tiene que ver con la perspectiva, etc. La pregunta, bueno, pues ya inició el proceso, según lo que anunciaron ayer el presidente del Banco Central y el asesor económico. Y se va a ir conociendo fase a fase, ¿verdad? Pues eso, pero ¿qué significaría, por ejemplo? Nosotros tenemos un deslizamiento, ¿cómo se llama? De la moneda. Un deslizamiento. Deslizamiento de la moneda diario. Sí. ¿Verdad? Eso se para también. O sea, si el Córdoba va a llegar a un momento dado, pongámosle pues, cuando yo diga, bueno, ya a partir de mañana X medidas. ¿Qué podría ser? Córdoba a partir de X, pongamos un ejemplo. A partir de mañana vale 26 Córdoba y se acabó. Y va a valer 26 Córdoba dentro de 3 meses y va a valer 26 Córdoba dentro de un año, pongámoslo. ¿Eso significaría eso? No necesariamente. Porque si vos seguís, porque yo soy un negocio, veamos las dos caras de la moneda. Vos sos un negocio, vos estás comprando tu materia prima y vos compras tu insumo, lo que vendás, pues pongámoslo en una tienda, lo compras en dólares. El Córdoba todos los días vale menos. O que sea insignificante, pero vale menos. Córdoba de hoy vale menos que el de mañana y vale más que el de ayer. Y el dólar también. Espera un momentito. Entonces vos tenés que ir protegiéndote. Pero el que está jodido es el trabajador, el profesional. Porque los salarios en el 95% de los casos es en Córdoba. Entonces, tu salario, que puede ser 10.000 Córdoba, 10.000 Córdobas de hace 5 meses, no son los mismos 10.000 Córdobas de hoy. No puede, es más, el poder adquisitivo, y aquí tuvo Enrique Sáenz con Néstor Avendaño, se ha reducido el 15% en los últimos años. Entonces, y las encuestas, para lo que valgan las encuestas, ¿verdad? Que a veces las pegan, a veces no, sale que la última encuesta de MR, la principal preocupación de los nicaragüenses es el alto costo de la vida. Esto ayudará a la clase media, al profesional, a los trabajadores, a que su Córdoba mantenga por más tiempo su valor. Mira, esto de nuevo es el inicio de un estudio que tiene una perspectiva de consolidar la moneda nacional para que efectivamente los nicaragüenses tengamos mayor acceso a productos, etcétera. No lo contrario. Y tiene una perspectiva de tiempos que no está limitada y que de alguna manera tampoco el resultado de eso está predicho. Es asunto de acomodarse. Además, no es la receta mágica. Esto no quiere decir que vas a dejar de hacer toda otra serie de medidas, como por ejemplo, ver cómo elevas tu productividad, que es fundamental, ver cómo diversificas tu mercado, esas son medidas etcétera, que no las resuelven de una pero todo es parte de un solo paquete, ¿verdad? Pero en una economía como la nuestra, que pongámosle pues estable, pase lo que pase, tengamos niños, niñas, crisis mundial o no, estamos creciendo a un ritmo entre un 3 y un 5%, pongámosle. En el peor de los casos, 3%, óptimo 5%, 5,5%. Entonces te está manteniendo. Pero la clase trabajadora, el profesional, está siendo afectado. ¿Qué le conviene más a los nicaragüenses? Espera, terminante la pregunta. Ajá. ¿Qué le conviene más?
desdolarizar la moneda o dolarizar la moneda. Porque ya sepa, pues vos ganás X cantidad, el equivalente a $200, bueno, van a ser $200. Pero ya sabés que ganás $200 y eso es lo que gané. Porque el equivalente a $200 hoy no es el mismo equivalente a $200 dentro de 30 días en Córdoba. Pero $100 sí es el equivalente. $200 son $200 hoy, $200 mañana y $200 dentro de un mes. ¿Cuál es el problema? Estás hablando del salario. El salario efectivamente es lo único que no está dolarizado prácticamente en esta economía. Eso quiere decir que a tiempo presente, hoy, aquí y ahora, si dolarizar la economía de la noche a la mañana, el obrero va a estar mejor, ¿cierto? Lo que pasa es que para dolarizar toda la economía te metes en un berenjenal que no tenés la capacidad de hacerlo. Entre otras cosas, si dolarizás la economía, dolarizás todo lo que es la deuda interna en dólares. Y no hay capacidad ahorita para tener esa conversión. De manera que lo que estás haciendo es lo contrario. Si dolarizar te cuesta mucho, desdolarizarte, ver qué perspectiva tiene. ¿Te cuesta menos? Claro, y de alguna manera te puede dar mejores frutos, revalorizar tu moneda, impulsar mejor tu economía, diversificas tu mercado, elevas tu productividad, tratar de hacer toda una formalización de las pymes, etcétera. Ese es un camino. ¿Cómo va a estar desbrozado ese camino? No se sabe todavía, están comenzando los estudios precisamente a figurar cómo va a ser. Pero vos hablabas ahorita, pero por ejemplo, todas las deudas que hay, vos vas a un banco y sacas un préstamo, tenés una deuda, ok, en Córdoba o su equivalente en dólares. El Estado, la deuda interna del Estado, que es enorme. No sé si es el 30-40% del PIB, una cosa de esa, pero es enorme. Sí. De manera que bueno, sí, y los servicios básicos no los pagamos, no están dolarizados. ¿Qué implicaría esto? ¿Cuál es la intención de esto? ¿Es una intención sana? Por supuesto que es una intención sana. Está tratando de aligerar el vigor que está alcanzando esta economía. Está tratando de auscultar otros escenarios. Y lo está haciendo además con el mejor instrumento, con la mejor institución que tiene los instrumentos necesarios para trabajar en la política monetaria. Que es el Fondo Monetario Internacional. Ahora, entonces, toquemos otro tema. No estoy defendiendo tanto el fondo, porque parece que ya somos postos del fondo. Pero bueno, pues que no es cuestión de defender. De todas maneras, no es una idea del fondo, es una idea de Nicaragua. Mi pregunta es, y lo digo era, eso a la larga, si se da después de que se comience, y si se puede hacer, desdolarizar la moneda, va a ayudar al consumidor en este país, sin afectar al sector privado. Esa es la intención, pero es por etapas. No creas que es de la noche a la mañana, ¿verdad? Por ejemplo, se me ocurre, las transacciones con Centroamérica, que son importantes para el país, es el segundo socio comercial. O sea, así es, Centroamérica es el segundo. Con la ayuda del SICA, con la ayuda del BESI, con la ayuda con una serie de organismos internacionales, que comience el dólar, el Córdoba, a tener el valor que antes tenía, a ser reconocido por la economía, por dar un ejemplo, ¿no? O sea, es pari passus esto, no es de la noche a la mañana, y en cualquiera de los casos lo que te invito a que hagas es un programa, un foro permanente de discusión de este tema en la medida en que vaya desarrollándose. Sí, voy a hacer un programa para hacer un análisis de esto. Hombre, varios programas en la medida en que vaya desarrollándose todo, ¿verdad? Ahora, sería importante que el gobierno explique más qué es lo que significa esta desdolarización o el análisis que están empezando antes de que empiece la especulación y empiecen los malos rumores y empiece... porque la susceptibilidad y las suspicacias que aquí abundan. Es que como ayer ayer alguien me preguntó qué significa ahora que aquí va a ser todos los dólares, que aquí es todos los dólares. Hay gente que te puede decir, mira, la locura que aquí para los cuentos de Nicaragua es arrecho. Ayer empiezan a decir que va a haber una devaluación, van a cambiar los Córdobas, convertir todos los Córdobas que tengas en dólares. Oíme, aquí comienza una pelotita aquí y a la media hora es una tormenta, ¿verdad? Así es.
Fíjate que interesante. Ayer fue la primera noticia y fue ya oficial por el asesor económico Bayardo Arce, ¿verdad? Sin embargo, ya para la próxima semana, para el martes, tenés un almuerzo con Ovidio Reyes, que es el presidente del Banco Central, patrocinado por AmSham. Estoy seguro que parte de la agenda de ese almuerzo es este tema. Va a ser este tema. Pues. Bueno, ayer leí y vi una entrevista rápida que le hicieron a Luis Humberto Guzmán alrededor de que ellos van a revisar este tema de la especulación que hay alrededor del frijol, las acaparaciones de los frijoles, etcétera. En primer lugar, ¿le compete? Y en segundo lugar, ¿qué significa, qué podría ser esa investigación? Porque yo voy a mi comentario del día de hoy de Navá, que para eso supuestamente es Navá. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, cualquiera de los casos no es alrededor del sector público, que sería cualquier acción, sería en el mercado privado fundamentalmente, a ver si de alguna manera hay una coalición de productores que están acaparando y que están distorsionando precios internos. Pero no son productores, son comerciantes. Incluso pueden ser productores, pero comerciantes lo más probable. O sea, ahí es donde básicamente tenés la función. Pero ese no es el trabajo del Ministerio de Economía. También, pero en términos de precios, si estás distorsionando los precios y estás lesionando y estás impidiendo que otros agentes entren al mercado porque no les vendés, o porque si le vendés atado con otras cosas, eso sí es parte de competencia, por supuesto. ¿Va? Ojalá que lo haga, pues, porque el Ministerio de Economía parece que es incapaz de hacer las cosas a como debe hacerlo en ese aspecto. Ya no digamos en Navá, que deberían destituir a la persona que esté ahí. Vamos a ir a un cambio. Cuando regresemos, el día de ayer en Ginebra, Nicaragua presentó en el banquillo de los acusados, fue el titular de la prensa, pero hubieron 87 países, platicando con un par de embajadores. El día de ayer me dijeron que esa es una cantidad bastante alta de países que solicitaron estar en esa reunión. Me dice, pero bastante más alta del averaje. Eso significa que Nicaragua llamó la atención, está llamando la atención para algo nuevamente. Hubieron muchísimas preguntas alrededor de el estado de la libertad de expresión, de la libertad de prensa en Nicaragua. Me llamó mucho la atención cuando estuve leyendo el resumen. Lógicamente hubieron muchísimas alrededor de la incapacidad o cuestionamiento alrededor de si en Nicaragua existe la voluntad de las autoridades pertinentes para la lucha contra la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Tu opinión al respecto de lo que sucedió en Ginebra, positivo para Nicaragua, negativo para Nicaragua, ¿basado en qué habrán sido estos cuestionamientos alrededor de la libertad de expresión, ¿verdad?, en Nicaragua? Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Cairo Amador. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos, venta de agroquímicos, fertilizantes, equipos y veterinaria. Visítenos en nuestras 9 sucursales: Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Casa Matriz en Managua, Semáforos Guanacaste 150 metros al sur, Edificio Agroalfa. Teléfonos 2341-2165, 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. 3, 2, 1, 0. Pon en marcha el potencial físico y mental de tus hijos con extracto de malta, que estimule el apetito y aporta energía a tus hijos. Extracto de malta, búscalo en farmacias, supermercados y pulperías de todo el país. Busca el original, el de la tapa roja.
Cuando visite Jinotega, la ciudad de las brumas, hospédese en un ambiente cómodo, placentero y seguro. Hospédese en la estancia de Don Francisco, convenientemente ubicados en el centro de Jinotega, con habitaciones con caja de seguridad, Wi-Fi, cable TV, bar, baño privado con agua caliente y desayuno incluido. Si desea conocer los alrededores, le ayudamos a organizar su excursión. Siéntase como en casa. Estancia de Don Francisco. Reservaciones al 2782-2309 o visite nuestra página en internet estanciadedonfrancisco.com. Tus nuevas oficinas están listas en Invercasa Torre 3. Grupo Invercasa, un grupo que construye. AEI Nicaragua. Producimos energía en nuestro puerto del Pacífico, muy cerca de la capital y a orillas del lago Cocibolca. Empresa de clase mundial, con más de 12 años de entregar energía de calidad para Nicaragua. Con la empresa energética Corinto, Tipitapa Power Company y el proyecto eólico Amayo 1 y 2, como una empresa de clase mundial y operada 100% por profesionales nicaragüenses. Esta es la energía que mueve al país. AEI Nicaragua, energía para el desarrollo. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la tercera parte del programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Cairo Amador. Cairo, ayer, ando una misión de Nicaragua en Washington, cabildeando. Me imagino que para los TPL de la Zona Franca, para la situación, explorando la situación del waiver, etcétera. Al mismo tiempo, al día de ayer inició su visita en Nicaragua una misión de el Comité de Defensa contra la Tortura, etcétera, etcétera, de las Naciones Unidas. Se reunieron con el magistrado Solís, el magistrado Armengol Cuadra, tengo entendido, y al mismo tiempo en Ginebra, una reunión de los derechos humanos, de la Comisión de los Derechos Humanos, donde había, ¿qué pasó? Bueno, donde había 87 países que pidieron intervenir. Según el reporte final, el mayor porcentaje de las preguntas fueron alrededor de la libertad de expresión, la libertad de movilización para poder que los periodistas puedan hacer su trabajo, preocupación por la monopolización de los medios de comunicación por el oficialismo, la situación de la policía, la violación, el incremento de la violación a los derechos humanos por la policía. Después tocaron brevemente la diversidad sexual. Otro porcentaje fuerte fue si realmente había un compromiso por parte del gobierno en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Se habló de la ley 779, etcétera. Tu análisis alrededor de lo que... ¿Coincidencia que todos esos eventos se hagan al mismo tiempo?
En cualquiera de los casos una feliz coincidencia, porque unas cosas te está respondiendo con la otra que está siendo ahorita puesta en el tapete en Ginebra. Estás hablando de la policía, de que si hay torturas en la policía, etcétera. Aquí está la comisión, ¿verdad? La respuesta de la comisión va a ser la respuesta a ese argumento. Sí, pero claro de que si viene una comisión es porque entonces hay denuncia, porque hay preocupación a nivel internacional de que aquí en Nicaragua se está torturando a la gente, que hay tortura, etcétera. Pues alguien tiene que haber puesto la denuncia y alguien tiene que haber dicho, hombre, hay suficiente evidencia para que mandemos una comisión. En cualquiera de los casos, aquí está la comisión, ¿verdad? Y si hay presos políticos, que es uno de los cargos, si hay tortura, que es otro de los cargos, bueno, se va a ver. En ese sentido, las instituciones del ejército y la policía han actuado con bastante transparencia. Yo creo que esos informes los vamos a ver pronto, y de hecho ya eso es la respuesta, aparte de lo que estás preguntando, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasó en Ginebra? Te quiero contar de que incluso muchos periodistas nicaragüenses que fueron a Ginebra están allá ahorita. Pero fíjense qué interesante. Los países nórdicos señalan y responsabilizan al gobierno por la cantidad de feminicidios, sobre todo alrededor de la reforma de la ley 779. ¿Ah? La reforma a la ley 779 es la que permite la mediación. Finlandia incluso se atrevió a decir en un momento determinado que esa reforma era retrógrada. Bueno, ahí ya estás metiéndote en temas estrictamente internos, ¿verdad? Y esa mediación fue objeto de debate público. Vos mismo tuviste muchos debates acá. Que no se diga que esa mediación surgió y que fue impuesta, etcétera, porque no es el caso, ¿verdad? Esa mediación tuvo muchísima discusión, tuvo muchísima participación, y en fin, creo que no es y tuvo el respaldo del sector católico y del sector evangélico. Entonces, que no me digan que es uno que es retrógrado y otro que eso es una lesión permanente a los derechos humanos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de dos perspectivas diferentes. Lo segundo es con el aborto terapéutico, están llamando a Nicaragua a que firme, creo que es el convenio de Roma, una cosa de esa, ¿verdad? Para efectos de despenalizar el aborto. Bueno, Nicaragua se cierra, para bien o para mal, eso es otra cosa, pero en esa posición, hombre, lo mínimo que se debería de tener es el respaldo de la Iglesia en esta posición del gobierno, ¿verdad? Lo que quiere decir entonces que es una posición que está avalada por la sociedad en general, independientemente de que existan, como existen y deben existir, criterios encontrados al respecto, ¿verdad? El Vaticano habló en esa reunión, uno de los 89 países o representaciones fue el Vaticano. Entonces ya vamos saliendo del paquete. De los medios oficialistas de información, bueno, aquí el tema no es Nicaragua, el tema es un tema muy general. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de las últimas elecciones en El Salvador. ¿Cuál era uno de los elementos que el FMLN usó y rehusó y lo puso a nivel internacional, etcétera, etcétera? Que los medios escritos en El Salvador todos estaban a favor de Arena, y que los dueños de los medios, en este caso, eran políticos que pertenecían al partido Arena. Sin embargo, hubo la elección, y es cierto que en la segunda vuelta muy escasamente, pero ganó el FMLN. En México, ¿cuál fue la gran objeción de Manuel López Obrador y del movimiento Yo Soy 132, por decirte algo? Fue el uso y abuso que dicen que tuvo Peña Nieto de los medios televisivos, en este caso, y específicamente Televisa, ¿verdad? O sea, esa situación no es una situación solamente de Nicaragua. Es más, Nicaragua comenzó esta intervención. Pero que sea que hay en otros países no significa que sea correcta. Pues, o sea, estoy diciendo que no es específica de Nicaragua, nada más. No dije valor moral, ¿verdad? En cualquiera de los casos, te decía, en el ranking desde los derechos humanos, Nicaragua comenzó dentro de 194 países con creo que era la posición 68-69. No estaba de lo mejor, pero tampoco estaba en la cola, ¿verdad?
Y creo que por ahí va a salir en esta ocasión. En cualquiera de los casos, todos esos ejercicios son buenos porque si efectivamente hay algo que corregir, se le impone al gobierno la necesidad de corregirlo. Pero también es un auditorio interesante para sacar temas políticos, para que la oposición exprese su cadena de puntos que tienen contra el gobierno, etcétera. Ahora, ¿tiene algún tipo de peso internacional, peso político, ya sea repercusiones o beneficios, esta reunión que se dio en Ginebra? Bueno, pongámosle reunión. No sé en cuántas, pero creo que desde 1995, todos los años, las Naciones Unidas en Ginebra dice, por ejemplo, y le señala a Estados Unidos y le dice a Estados Unidos que es necesario que levante el embargo a Cuba. Todavía no lo ha hecho. Bueno, es que también... Pero digo, estás hablando de que sí. Sí, pero hablemos pues, en países como Nicaragua. Pues no es lo mismo que le traté de golpear la mesa a un monstruo como los Estados Unidos o a potencias económicas, que son muy pocos los que le pueden golpear la mesa a los Estados Unidos, o a China, o a Rusia, o a Alemania, pongámosle para hacerte, como que le golpee la mesa a Nicaragua. Puede usar, mi pregunta es, estos eventos como el de Ginebra el día de ayer, la Unión Europea, los Estados Unidos, para, como insumo, ¿tienen algún peso político, pongámosle, como insumo para golpear la mesa a países como Nicaragua? Dijiste Unión Europea. Vámonos con la Unión Europea con dos ejemplos claros. Y toco Unión Europea porque me llevo a la siguiente pregunta, las declaraciones del embajador de la Unión Europea ayer, que dice que para la Unión Europea es importante empezar a tener un diálogo político sobre sus situaciones políticas con Nicaragua. Yo creo que Javier San Domingo tiene mucha razón en pedir eso. Pero veamos las dos caras de la moneda. La Unión Europea, dos claros puntos. En la protección de los derechos humanos a los refugiados, ¿qué está haciendo la Unión Europea? En Lampedusa, por el lado de Italia, los está corriendo. Por el lado de España, los está devolviendo. Está incluso el acuerdo de Dublín. Si un sirio llega a Italia, pero se quiere ir a Francia, donde tiene su familia, los franceses lo agarran y lo regresan a Italia. No hay esa libre circulación de personas en los territorios de Schengen. Están violando ellos mismos su artículo 3, que habla de tratar a los inmigrantes con la decencia y la humanidad posible. Los están devolviendo en pleno mar. Los barcos se dan vuelta. Hay miles de muertos alrededor de eso. Uno, vamos al otro. La integración de los países del este a la Unión Europea. Pero espérame, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Querían de abrir su frontera? Lo que estoy diciendo es que hay un artículo 3 hay un artículo 3 en la Constitución de la Unión Europea que dice que los migrantes deben tener un trato humano, decente, etcétera. ¿No lo están haciendo? Pero no significa que lo tenés que dejar entrar. Y a los que dejan entrar los están discriminando y los están segregando. Bueno, ahí sí estoy claro con vos. Pero que no dejen entrar, eso no pues, no lo veo. Es como que ahí va a dejar cualquier inmigrante que quiera venir a Nicaragua sin seguir los procesos legales, ¿lo va a dejar entrar? Hombre, va más allá que eso. Por ejemplo, la experiencia de Libia fue una experiencia que fue auspiciada por la NATO. Y ahora oficias la toma del poder, pero de rechazar después a los exiliados. Por favor, es un doble estándar. A eso es lo que voy. Okay. Lo segundo, en los países del este mismo, la experiencia, incluso está el acuerdo de Copenhagen, ¿verdad? El acuerdo de Copenhagen dice que todos estos países para entrar a la Unión Europea tienen que dar muestras de un liberalismo, de una democracia interna, etcétera, etcétera. En Hungría, en Checoslovaquia, en Bulgaria y en Polonia, ahorita es río revuelto. Específicamente en Hungría, la extrema derecha acaba de tomar el poder y está en una situación incluso en contra de la Unión Europea. Los está llamando colonialistas al resto de la Unión Europea. ¿Y qué es lo que hace la Unión Europea en ese sentido? De nuevo, una contradicción interna. A lo que voy es que es fácil ver el defecto en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio.
Pues entonces lo que está diciendo, ok, pero entonces quiere decir que yo interpreto lo que vos me acabas de decir, no como que no están sucediendo esas violaciones aquí en Nicaragua. Lo que está sucediendo es que como vos la estás haciendo iguales o peores que yo, no tenés autoridad moral para venir a criticarme las mías. No, lo que estoy diciendo, así lo estás entendiendo vos. Así fue. Lo que estoy diciendo es que el juez que te está viendo tiene también sus problemas, 1. Y 2, los cargos que te están imputando, hombre, qué bien que se diluciden para bien de la posición misma y del país. Y del gobierno, por supuesto. Pero entonces no tienen... Pero lo que te estoy diciendo es que no creas que el juez es tan impoluto como parece. No, yo estoy claro de eso. Pero me llama la atención que ayer dio las declaraciones el embajador de la Unión Europea alrededor de que necesitamos establecer un diálogo político con la zona, dice, con la región, y establecer como condiciones, así como con el Tratado de Libre Asociación, pues hay que con Europa, o sea, ciertos estándares económicos y ciertos estándares políticos. Así fue como entendí yo el mensaje del embajador. Para todo el área centroamericana. Para todo el área del Salvador. Me parece muy interesante. Especialmente con Nicaragua. Por supuesto, me parece muy interesante, muy amplio y creo que se debería hacer, pero nada tiene que ver con lo que estamos hablando. Ahora, la comisión, esta misión que anda para la violación de las torturas y todo eso, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto? Supongamos que salen y dicen, sacan una resolución que no, pues que supongamos que salga y dice, ve, en Nicaragua hay una violación sistemática. Hay una celda como Abu Ghraib. Exacto. No creo que haya. Sinceramente no creo que haya. A lo mejor, pero yo no creo que exista eso en el país al momento, ¿verdad? En cualquiera de los casos, si se llegan a dar casos, van a ser sumamente particularizados y probablemente producto de algunas personas, pero no es institucional el asunto. Ahora, ojalá, y lo hablábamos en el corte comercial, ojalá que la cuesta aquí el Chipote frente al hospital militar, ojalá que eso lo manden a cerrar, o por lo menos recomienden mandarlo a cerrar. Nosotros hemos iniciado aquí desde este programa desde hace varios años que eso tiene que cerrarse. Llegar ahí, quiera o no quiera la policía, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, encerrarte ahí ya es una tortura. Y si no le digo a vos o a cualquier televidente que nos está viendo, cierre un cuarto sin ventana, sin ventilación, que no haya luz y que lo único aire que entra es una pulgada acá al lado de la puerta, y pregunte y pase ahí 12 horas, 16 horas, 24 horas, 36 horas y dígame si no es tortura lo que es eso. Y además hágalo en tiempos de calor. O sea, ese lugar, Ticapa, que no lo hizo este gobierno, pero sí lo mantiene, no debe de existir. En esta época del siglo XXI no debe de existir. Esa es una interesante campaña, seguirla promoviendo. Pues, solo con que te metes ahí, brother, ya sabes que ya es una tortura psicológica arrecha. Lo último, la libertad de prensa, etcétera, ¿verdad? Bueno, estamos en otro tema, la libertad de expresión. Bueno, lo único que necesitan es llevarte un programa tuyo a Ginebra, otro a Carlos Fernando y un par de periódicos y grabaciones de la corporación a ver si no hay libertad de prensa. Pero yo no soy un programa de oposición. No, pues digo, pero vos sos todo. Precisamente vos sos un crítico. Hay veces opinás de un lado o de otro. Pero lo que quiero decir es que en cualquier de los casos, hablar de que no hay libertad de expresión en este país, hoy, aquí y ahora, estando las cosas como están, me parece un tanto exagerado. Tendrá justificación, sí, que todos los eventos del gobierno, solo los medios oficiales pueden entrar. Si vos querés hablar con la gran mayoría de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, no podés hablar con ellos, si no sos un medio oficialista. Entonces, esas son restricciones contra la libertad de prensa, pues. Pero no podés colegir de eso, de que hay un ambiente de total libertad de expresión asfixiada, ¿verdad? No creo que esa sea tu conclusión. No. Por eso me extrañó, pues, pero sí hay esas restricciones para aquellos periodistas que quieran
que quieran hacer ese trabajo. Es una buena oportunidad para mejorar esa situación, ¿verdad? Ahora, la adquisición de los medios de comunicación. Ahorita vos tenés el gobierno controla el 4, el 6, el 8, el 13. En televisión va abierta. Tenés 4 canales. El 2 y el 10 son simpatizantes, pongámosle. El 15 es simpatizante también del gobierno. Aunque va independiente, pero es más simpatizante, pongámosle. Pues Miguel ha dicho que él es sandinista y que va a ser sandinista toda su vida y va a seguir siendo, va a morir sandinista. Pero no ha mandado a cerrar ningún programa, no ha mandado a cerrar ningún canal, no ha mandado a cerrar ningún programa, ninguna radio, ni ningún programa de radio. Entonces ahí sí coincido con vos. Pues bueno, me cerraron en el 10 y en el 2, pero todavía no me han cerrado aquí, pues, por lo menos han mejorado de hace unos cuantos años que me obligaron al canal 10 y después al canal 2 a que me cerraran, pues. Pero ¿tiene alguna base esa queja? Mira, digamos de que en principio te doy lo contrario, porque en televisión es un aspecto de todo el asunto de los medios. Los periódicos, ¿dónde están ubicados los periódicos? ¿Qué porcentaje de los periódicos, por ejemplo, lo controla el gobierno? Es totalmente minoritario, ¿cierto? Sí, además no controla no hay ningún periódico, bueno, porque pues 19 de julio no sé si circula o es un periódico digital nada más, ¿verdad? Creo que. Entonces solo tenés periódicos escritos, solo tenés La Prensa, El Nuevo Diario y ahora El Metro, que está saliendo. Y de las pocas revistas, pues que desafortunadamente hay pocas revistas, no todas tampoco son oficialistas, ¿verdad? En la radio tenés otra situación interesante, ¿verdad? Que no necesariamente puedes decir que es el peso del oficialismo el que prevalece. De manera que si vos juntás todo eso en un cóctel de resultados y colegís a partir de eso, de que en este país no hay libertad de expresión, creo que estás equivocado. Sí, no, ahí yo coincido que no hay, en el sentido de que ahí coincido con vos, por eso lo comentábamos afuera de cámara, de que yo creo que pues ahorita hay que tienen más medios que la oposición, pues tienen más medios, pues ahí que eso es parte en de televisión. En televisión no, y en radio también. Pero también en la misma radio. Si vos vas a la corporación creo que tiene 2 programas del gobierno. Dentro de la corporación. Siempre ha tenido desde hace rato, pero lo importante la vez pasada me llamó a decir, cuando estaba viendo la corporación y de repente, porque yo pongo la corporación, pongo la radio ya, pongo la primerísima para ir buscando el balance. La 800, la 800, que es la más poderosa del país, no necesariamente es oficialista. No oficialista. Bueno, entonces, lo que te digo es que en el balance, ¿verdad? Además, vos tenés una estación de radio y podés tener 10. Si vos sos efectivo, si tu programa es interesante, si haces el debido mercadeo, incluso político, a vos te van a escuchar y no al resto. No tener más no quiere decir, tener más estaciones de radio, por ejemplo, no quiere decir que te escuchen más. Situación Venezuela y Nicaragua. Ahora para colmo pareciera que lo del agua, al presidente Maduro le está cayendo, solo falta que llueva fuego en Venezuela. El presidente Maduro anuncia el día de ayer que hay un racionamiento de agua de aquí hasta septiembre, de 2 y 3 días por Caracas, ¿verdad? Y que tienen un déficit de 2.500 litros por segundo. Ayer el doctor Aguirre Sacasa sacó una encuesta donde el 65% de los venezolanos o el 70% de los venezolanos dicen que el país va por mal camino y el 40% le echan la culpa a Maduro. El 70% de los venezolanos dicen que ya sea que Maduro renuncie o que en el referéndum del 2016 se tiene que ir. Y ya cuando estás hablando de esos números del 60 y pico %, significa que ya un sector del chavismo también está pidiendo la cabeza de Maduro. Eso he hablado con gente del sector privado y he platicado con gente del gobierno. Si hay cambio de gobierno en Venezuela,
y gana la oposición y cumple la oposición lo que había dicho de quitarle todas las concesiones a Nicaragua. Tanto gente del sector privado como gente del gobierno me han dicho, sufriremos un poco, pero no es la gran debacle como algunos creen. ¿Vos qué crees? O lo que pudo haber sido en un momento determinado hace un par de años. Primero, que de nuevo, esto no es mañana, ¿verdad? Hay indiscutiblemente una gran oposición a Maduro y Capriles, dentro de esa oposición, que creo que es el más responsable, ha señalado de que... Y ha perdido popularidad, sí, ¿verdad? Pero de todas maneras, lo de la popularidad es relativo, ¿verdad? Sí, eso se recupera. Pero lo de la responsabilidad sí es importante, porque esa es una de las diferencias entre López y Capriles. Capriles dice, bueno, la Constitución te señala un camino, hay que seguir ese camino, porque desbordarnos de ese camino significa desbordar a Venezuela. Vamos hacia el revocatorio, va a ser dentro de 2 años, pero preparémonos desde ahorita. Por supuesto que existe la posibilidad de que Maduro termine, pero no ahorita, que termine en el revocatorio en un par de años. Ahora, el chavismo no está débil. Lo que sí está, Venezuela dividida. Venezuela está muy frágil en ese sentido, pero el chavismo no está débil. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Porque no hay solución. Las protestas continúan, los muertos continúan, los heridos continúan. Han descendido notablemente. Pero continúan. Pero han descendido notablemente y está muy focalizado. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Si hay una perspectiva de solución, es el diálogo. Y por supuesto, el diálogo. Pero puede dar resultados positivos ese diálogo cuando vos crees fielmente que tu estrategia es mejor que la del otro. Eso no es diálogo. Porque el problema es que Venezuela, y hoy cuando televisaron el primer diálogo, el oficialismo decía, el problema es que los ricos están incómodos por la medida que estamos tomando. Y los ricos decían, no señores, si no es el sector privado, la oposición decía, no hablemos de ricos y pobres, porque aquí los números son los que valen, y el desempleo es tanto, la inflación es tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien se defendió la oposición. Entonces, pero si vos sos gobierno, para poder solucionar, tenés que tomar medidas que vos mismo has dicho que son antipueblo. Esto es, ¿cómo te tragás esa medicina tan amarga? Sabiendo que la única opción es esa. O irte. Después de todo, diálogo es ceder. La oposición también va a ceder muchísimo. Y el gobierno tiene que ceder. Si no, esto va a continuar. Y el hecho de que continúe así, incluso está dividiendo a la oposición, no la está uniendo. Porque si vos comenzás a dialogar y otros siguen en la calle, ya estás dividido. Sí, pero no ha criticado. Ahí sí se ha mantenido respaldando lo que está aceptando. Pero ya estás dividido. Lo que me lleva a la última pregunta. Si lo que va a haber en Nicaragua entre la Iglesia Católica y el gobierno es un diálogo, ¿para qué necesita un mediador? El mediador siempre es necesario en una conversación y en un diálogo nacional de este tipo, ¿verdad? Pero no es un diálogo nacional, es un diálogo entre la Iglesia Católica y el gobierno. ¿Por qué necesita anuncio como mediador? Pues porque le da seriedad. El nuncio, de alguna manera, acordate que goza de dos sombreros. Por un lado es el representante del Estado del Vaticano y por otro lado es la figura eclesiástica más alta de la Iglesia. Expresada en Nicaragua en este caso, de manera que eso le da mayor solemnidad, y la solemnidad es importante para efectos de un diálogo serio. Pero mediadores, si vos y yo vamos a llegar a discutir y a tomar unas decisiones y que vos sirvas, no pero necesariamente, pues, si vos y yo vamos a llegar a platicar, no creo que necesite un mediador. Es el que conduce, es el que sintetiza, es el que de alguna manera promueve, es el que de alguna manera te detiene si está desbocado, el que te regresa al cauce. Es necesario, por supuesto que es necesario. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Cairo Amador. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Ese que hay algo. De muy lejos yo vengo a cantar
querido. Soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo